A esta nueva cita, quinto año ya consecutivo de Semana Gastronómica, y empezamos como todos los años con uno de los talleres. En este caso tenemos a José Luis Martín, que es el maestro quesero de Mas del Cano, que nos va a explicar un poco las excelencias de los productos que elaboran, todos por supuesto con leche de cabra. Entonces voy a dar la palabra a José Luis. Él os va a presentar un poco los productos. Como hemos tenido un pequeño problema con el tema del vídeo, luego os pondremos el vídeo y veréis un poco lo que es la explotación. Los que a lo mejor no habéis subido nunca, pues ya desde aquí ya lo conocéis. Y luego pues ya podéis hacer las visitas que queráis, sobre todo comprar queso, que merece la pena. Después de la ponencia del maestro quesero, pasaremos el vídeo y luego os vamos a degustar una serie de elaboraciones que hemos hecho con los diferentes quesos, los restaurantes, ¿vale? Entonces doy la palabra a José Luis. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hemos estado hablando y habíamos pensado que el título podría ser se la vamos a dar con quesos. Podría ser, ¿no? Más con queso de cabra. Porque posiblemente ahora ya cada vez menos, pero siempre la cabra ha sido un animal denostado. Y siempre ha sido entrado en la leyenda como un animal dañino, maligno, y precisamente los países más avanzados como pueden ser Francia, Inglaterra, Estados Unidos, los quesos de cabra son los más asabados y los más exquisitos, más incluso de los de oveja, aunque a muchos les peses, y por muchas razones. Cabra viene de capricho, con eso ya podéis imaginar lo que es una cabra, una caprichosa, como muchos de nosotros o nosotras. Le gusta siempre estar en el monte, por eso dice la cabra que ir al monte. Le podemos dar las mejores praderas, pero como encuentre el tronco de un árbol lo arrasa y nos queda sin fruta. Pero por otra parte, el hecho de comer de todo produce una leche exquisita, y además hoy en día se está empezando ya a utilizar como leche maternizada, porque es menos alérgena y sobre todo es mucho más digestiva que la leche de vaca, con lo cual en muchos países ya se empieza a utilizar la leche de cabra como alimento infantil. Y dicho esto, también debo decir que también ha habido una evolución, sobre todo en lo que es en el sector ganadero. Ahora tenemos leches de mucha garantía sanitaria. ¿Por qué? Porque los animales están controlados, los animales tienen están vacunados periódicamente, y sobre todo decimos que están libres de tuberculosis y de brucelosis, que son los que nos permite elaborar estos grandes quesos de leche cruda. Hace 30 o 40 años era impensable. Seguramente que cada uno, sobre todo si las personas a lo mejor con una cierta edad se acordarán de alguien que ha tenido las famosas tiras de Malta, que no solamente eran producidas por la cabra, también puede ser por la oveja, por la vaca, pero bueno, siempre ha sido el animal más denostado. Y yo puedo contar un poco la historia porque a José y a su familia los conozco hace ya muchos años. Ellos se embarcaron en este proyecto. Lo primero que hice fue quitarles la idea. Digo, ¿cómo estáis tan locos de meteros una cosa que poco entre comillas? Pero ellos siguieron persistiendo. Entonces, bueno, ahí es verdad que el componente caprino ya se había afianzado en ellos, ¿no? Es decir, yo soy duro de mollera, ¿no? Y después de muchos años, porque es verdad, una de las cosas que pasa todavía en este país y con la situación en que estamos es que cuando alguien quiere montar algo, son todos problemas. En vez de tener facilitadores, o sea, personas de la administración, del tipo que sean, de facilitar todo, pues son poner pegas, pegas y pegas. Y lo digo a nivel nacional porque puedo hablar de ello bastante, ¿no? Pero es un poco, eso que lanza, ¿no? También un poco de que ayudar a la gente, sobre todo a que el tema de la burocracia, el papeleo, porque es que la verdad es que da un poco pena, ¿no? Bueno, dicho esto, yo quería un poco comentar el tema del queso que nos concierne hoy en día, porque es un queso, yo diría que básicamente conozco a 5 quesos en toda España, creo que conozco bastante, porque me pateo el país bastante frecuentemente, que se elaboran, que tienen estas características. Una, leche de producción propia, del propio ganadero. 2, leche cruda, es decir, está sin pasteurizar. Muchos se van a asustar todavía, a lo mejor. Yo me acuerdo de hace un queso curado, que es un queso que antes ha estado enfermo, o no. Con lo cual,
no se puede valorar de la misma manera un queso de cabra, por ejemplo, con un queso de oveja. Siempre tenemos la referencia del manchego, que ha sido un poco el emblema, pero los quesos de cabra no se pueden valorar. Y de hecho tenemos aquí quesos también, sobre todo, este queso tan feo, queso feísimo. Bueno, siempre digo un poco que cuanto más feo por fuera, más rico está por dentro. Precisamente esto que tiene por fuera son mohos, son bacterias, son levaduras, son microorganismos que están de una manera espontánea en el ambiente y que, aprovechando el clima, de temperatura, de humedad, de oxígeno y por supuesto del alimento que es el queso, fíjense lo que puede ser un queso fresco, cómo puede ir cambiando a un queso de un mes, el mismo queso, y un queso de 3 meses. Y evidentemente va evolucionando el color de la corteza, pero también la textura y el sabor. Es decir, que eso tiene vida, con lo cual no es lo mismo un queso de una semana que de un mes, que de 3, o de tíos agradables, equilibrados, decimos apuntados, elegantes, que es lo que define un buen queso. Evidentemente, este queso, a medida que va madurando, va perdiendo humedad, pero por contra, esa humedad va aflorando y hace que los mohos, es decir, porque estamos llenos de esporas, estamos contaminados, entre comillas, lo que pasa es que nosotros nos contaminamos de buena gana, porque buscamos siempre los mohos buenos. Evidentemente, si no tenemos una buena leche, no podremos hacer un buen queso. Hacer queso es muy sencillo, echarse el cuajo y ya está. Hacer un buen queso es la suma de muchos pequeños detalles. Y el queso empieza en el aprisco, en el establo, no empieza en la quesería. Si no tenemos una buena leche, si no tenemos una buena higiene en el ordeño, no tenemos un buen queso. Haremos queso, pero no un buen queso. Fijar también, otra de las características del queso maltetano es el formato. Es un formato en forma de túnel, también muy atípico. Es decir, hay muy pocos en España que tengan este formato. O bien son tubulares, en forma de, por ejemplo, los rulos de cabra, o el más conocido, el formato cilíndrico. Que bueno, aquí tenemos otro queso, por ejemplo, también mismo, de la misma leche, pero en formato cilíndrico, y que ya verán cuando lo partamos cómo también cambia el corte, el color. Hay quesos que a veces tienen más ojos, menos ojos, eso depende mucho también de la forma en que se ha elaborado y también de la microbiología de la leche. El queso de cabra es blanco precisamente porque no contiene carotenos, no contiene la provitamina A, que sí la contiene, por ejemplo, la leche de vaca, que es lo que le da el color amarillo. Y verán también que hay muchas formas de degustar, como también hay muchas formas de cortar. De hecho, este queso, lo suyo no es cortarlo con un cuchillo, sino es cortarlo con un hilo, porque precisamente, como es un queso muy mantecoso, el hilo y también la corteza es húmeda, se corta mucho mejor con un hilo que con un cuchillo. Luego lo van a probar, lo vamos a hacer también, vamos a cortar una serie de cuñas y de degustaciones para que vean un poco también la diferencia. Yo voy a cortar los 3 quesos y mi gran ayudante Hugo nos va a hacer la presentación, nos lo va a disponer y luego esos quesos son los que degustarán la gente. Como verán, el queso primero, por ejemplo, que tenemos, que es el queso fresco, puede tener entre una semana y 15 días. Para que sea un poco la idea, este queso, por ejemplo, cuando tiene una semana está blanco, a medida que va pasando el tiempo va cogiendo los mohos. El queso con hasta 15 días está dulce más o menos, luego va cogiendo eso, para que vean también al corte cómo es, qué color tiene, porque también varían a medida que va pasando el tiempo el color interno, es decir, lo que decimos el aspecto al corte va cambiando, evidentemente de animales sanos. Cuando vemos muchos ojos en el queso, y sobre todo que huele un poquito como fuerte, rancio, como animal, decimos que es una leche que, bueno, deja mucho que desear y seguro que van a salir sabores intensos y desagradables y picantes. Los buenos quesos no pican al principio, pican al final. Los buenos quesos no saben a jabón, ni a rancio, saben a picante especial, pimienta, nuez moscada y al final del todo, decimos en el retrogusto. Gusto a frutos secos, picante, especiado, etc. Si pica al principio, lo que hace es que solapa los aromas del queso. Lo mismo que los ahumados. Un producto ahumado tiene que oler en nariz y en boca apenas notarse. Si sabe mucho a humo, está solapando los aromas y los sabores. Por eso en el caso de los quesos ahumados, cuanto más claro sea. Si compran los quesos estos frescos del comercio, no digo nombres, que están o bien, tenemos 2 tipos, los pastorizados que duran 10 días y los de ultrafiltración que duran 3 meses, que son los que aparecen en la tele, que salen dentro de las ensaladas y todo eso. Esos quesos evidentemente no tienen colesterol, son bajos en grasa, pero claro, el 70% es agua, con lo cual seguramente están pagando un queso caro, porque están pagando agua. Ojo con eso porque hay que leerse muy bien las etiquetas,
porque evidentemente este queso en alimento es el doble que el otro. Entonces, claro, pues hay que tener en cuenta también mucho esos factores, porque a veces no nos damos cuenta de lo que estamos comprando. Lo mismo que no me comparen un queso de mezcla con un queso. No me comparen un queso de leche pasteurizada de cabra, que necesita mucho más, es decir, o menos litros, hace más kilos de queso, porque son cosas diferentes. Podrán gustar o no, pero evidentemente las comparaciones no se pueden hacer, porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, son quesos que uno se va a Cataluña y un queso de este tipo puede estar en una tienda selecta entre 20 y 30 euros el kilo. Fácil, fácil. Y vamos, pero precisamente también es por eso, porque el extracto seco, es decir, con muy poco te alimenta. Lo bueno que tiene este queso es que si yo este queso fresco lo dejo en la nevera y lo dejo envuelto con un trapo ligeramente humedecido, me va a seguir evolucionando, va a seguir madurando en la nevera, con lo cual con el tiempo le va a pasar lo que a esto, no que para la madura. Pero siempre que esté protegido con un poquito de humedad. ¿Por qué? Porque el frigorífico es frío seco. Si alguna de vosotras se os ha ocurrido siempre dejar una cuña de queso sin nada, sin protección, al día siguiente se agrieta, se raja, con lo cual, claro, o se mueve. Lo mismo que yo este queso, yo tengo dos trozos y uno me lo puedo comer y este, por ejemplo, lo puedo dejar madurar, aunque lo haya cortado. Y lo puedo dejar un mes, 2 meses, porque me va a seguir madurando igual. ¿Cuál es el truco? El truco es muy sencillo. Estos ojos que tiene aquí el queso, que puede tener, son los que son susceptibles de que el moho pueda penetrar y estropear el queso. Pero si yo con la navaja estoy untando como si fuera mantequilla, como el queso tiene mucha grasa, tapo los ojos, tapo los poros y tengo ya otro queso nuevo que lo puedo poner a madurar con el trapo húmedo y comérmelo dentro de 3 meses. O sea que del mismo queso me puedo comer de 1 mes, de 2, de 3, lo que quiera. Pero siempre protegido con un trapo y siempre con humedad alrededor. Ahora en invierno, por ejemplo, en un sitio fresco, que puede ser una bodega, también podría ser, pero siempre con humedad alrededor. Pensad que estamos hablando de entre un 80 y un 90% de humedad relativa que necesita el queso para madurar. Entonces los quesos, claro, se secan, se resecan, porque el queso, el frigorífico es frío seco. Entonces es muy importante siempre que los quesos estén protegidos. Y mejor con papel, que con plástico, porque el papel protege mucho. Bien, pues ahora este queso, por ejemplo, después de un mes y medio, bueno, este es un mes, vamos a ver cómo ha evolucionado. Bueno, pues ha cambiado por un lado, es decir, evidentemente no es la misma leche de otro día, pero ya ha cambiado 2 cosas. Por ejemplo, aquí ha habido ya una fermentación, tenemos ojos, se llaman ojos de fermentación, no son ojos de mala calidad de la leche, porque los ojos de fermentación son redondos y son ligeramente aplastados. Y luego tenemos por un lado el cerco, que ven el cerco va cambiando la tonalidad, va volviendo un poquito más crema y la parte del cerco es mucho más blanca. La parte del cerco mucho más cremoso, se funde más en la boca, de hecho el queso se come todo, se come hasta la corteza, evidentemente. Y veremos que si lo probamos, y probamos un poquito del centro nada más, y de la corteza, lo del centro, no sabe más plástico, más a yogur, un poquito más ácido, y posiblemente esté un poquito más seco en boca, decimos que está menos soluble, que tiene menos solubilidad que el queso en su corteza. Pero evidentemente si comemos más corteza, nos va a recordar como si estuviéramos comiendo un queso azul, un queso Roquefort, porque es el mismo modo de Roquefort. Lo que pasa es que en el queso azul lo que se hace es trabajar para que haya ojos por todos los sitios, pueda penetrar el oxígeno y desarrolle el moho azul, que es lo que luego le da esas características. Aquí hacemos lo mismo. Si yo, por ejemplo, hiciera con esterilidad, lo protegerá el queso y el queso seguirá su maduración. Y por último tenemos el último, que es el queso ya con más tiempo de maduración. Y verán también el color, también incluso hasta es un poquito más blanco. También el formato es más grande, evidentemente los quesos no son todos iguales, no hacemos quesos clónicos. Y además tenemos otro problema, bueno, depende. No podemos hacer quesos iguales, porque la leche de hoy a lo mejor es diferente a la de mañana. Un día que hace mucho frío, los animales retienen la leche, dan menos leche pero con más grasa, por lo cual esa leche, pues ese queso va a salir diferente. Y no lo mismo leche de invierno que una leche de primero de verano. En verano, por ejemplo, un día que hace mucho calor, 40 grados o 45, las cabras beben mucha agua y esa leche va a tener menos grasa y menos proteína, por lo cual el queso va a ser más flojo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque nunca van a ser 2 quesos iguales, siempre va a haber ligeras variaciones, ligeras, Tampoco digo que un queso sea duro como una piedra y parece que esté muy cremoso, no. Ligeras variaciones, que es lo que hace precisamente el encanto del queso. Si alguno está acostumbrado a probar los quesos
bastante litera de a lo largo del año irá viendo que va cambiando tanto el moho, la flora que decimos nosotros de superficie, como también la textura y el sabor. Y ahí un poco es donde está también ya verás que luego les van a preparar también unas tapas con queso. Y es verdad que, por ejemplo, con higos va muy bien, queso con higos, con mermelada, queso de cabra sobre todo, va muy bien. Y también, por ejemplo, con vinos, este queso con vino blanco, los montano, variedades así de estas Riesling, Gewürztraminer, vinos blancos muy aromáticos, porque combinan muy bien, contrastan muy bien al queso de cabra. Y también, en este caso, por ejemplo, tenemos que ya la corteza, en el caso de los quesos ya cuando está muy evolucionado, la corteza es mucho más seca. Decimos que ya es un poquito agresiva, cuando tomamos esto ya empieza a picar un poquito, puede haber ligeros síntomas de amargor, pero como aquí se aprovecha todo por el cerdo, tenemos un pequeño truco que les voy ahora mismo a hacer, porque pueden hacer verdaderos, lo que es la corteza, la cortamos en trocitos, hacemos un batido de huevos, con un par de huevos, metemos las cortezas del queso, que se humedezcan durante un par de minutos o 3 y las freímos. Entonces tenemos una tapa, un stack de corteza de queso. Con la cual es siempre que sea la corteza natural. Entonces tenemos siempre pues es un snack natural y muy original sobre todo. Y aquí por último vamos a partir el otro. Tenéis también, aquí por ejemplo vemos también, esto decíamos que se llama un ojo mecánico que se produce al prensado. Vemos siempre también que hay una corteza de más o menos 1 milímetro, que es lo que hace proteger al queso, y es un poco también lo que le aporta personalidad. Y por otro lado también vemos que la parte de la corteza, el cerco, está un poquito como más beige, más cremoso, eso está mucho más dulce, más cremoso, más fundente, porque la evolución del queso, la maduración del queso se produce de fuera hacia adentro. En este queso, en otros no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de un queso que de la leche de cabra, de esta leche, podemos hacer miles de variedades, porque todo depende de muchos factores, del cuajo, del tiempo que tarda, si lavamos, si no lavamos. Si yo a este queso, por ejemplo, le hubiera lavado con cerveza, tendría un color totalmente diferente, tendría un color anaranjado, de color marrón, y tendría un olor a cerveza y la textura sería mucho más blanda. Por lo cual quiere decir que es que más tiempo hacen del queso en la cocina son los mayores consumidores. Los mayores consumidores Grecia y Francia a la par. Grecia con el feta, se utilizan en todos los sitios, y Francia porque bueno, es el país de los quesos. Pero no, España, por ejemplo, está en la penúltima posición europea de consumo per cápita y año, y Aragón está por el medio tirando para abajo. Pero bueno, todavía esto va en aumento, porque es verdad que con el queso artesano está pasando un poco lo que pasó con el vino hace 25 años. Que hay una verdadera revolución del queso, es decir, están apareciendo nuevos queseros, nuevas variedades, la lista va en aumento, yo tengo ya catalogadas más de 200 variedades en España, con lo cual somos un país rico en queso, lo que pasa es que nos falta todavía fomentar el consumo y saber discernir, saber elegir. Al final no es una cuestión de precio, primero, como digo yo, hay que probar y luego hay que catar. No es un queso como este para el bocadillo de vino, sino es un queso para degustar, para compartir, para disfrutar con la gente. No es un queso de todos los días, pero uno se puede dar el capricho porque al final yo creo que las relaciones humanas ayudan mucho en el tema de la alimentación, ¿no? Y de eso es todo lo que se trata, ¿no? Que por lo menos consigamos entendernos cada vez más y mejor en los tiempos que corren. Dicho esto, yo ya acabo. Si hay alguna pregunta, quieren decir